Antes de continuar te invito a que te suscribas y actives la campanita para que recibas todas las notificaciones y no te pierdas ninguno de mis videos. Gracias por escuchar. Comenzamos. Dicen que los encontraron vivos, pero sin ojos. No fue un accidente, ni un robo. Fue algo que nadie pudo explicar, y aunque han pasado casi 100 años, el expediente sigue abierto. Era 1934, en un pequeño poblado de Veracruz. Una familia de 5 vivía en una vieja casa de madera junto al río. La madre se llamaba Clara, el padre Esteban, y sus 3 hijos apenas pasaban de los 10 años. Pero aquella noche no hubo gritos, ni golpes, ni señales de que alguien hubiera entrado a la fuerza. Así que la policía no entendía cómo todos despertaron en la misma condición, con las cuencas vacías, pero con el corazón aún latiendo. Los registros cuentan que la casa estaba cerrada por dentro, la mesa puesta para el desayuno y el café todavía caliente. Pero algo más inquietante ocurrió, ninguno de ellos parecía sufrir dolor. Solo respiraban, inmóviles, con una extraña sonrisa en los labios. El médico del pueblo juró que no había sangre en toda la casa. Así que comenzaron a creer que no era obra humana. Pero había un detalle que nadie logró olvidar: las paredes estaban cubiertas de símbolos dibujados con lo que parecía ser agua. Esa misma mañana, alguien juró ver una figura parada junto al río. Una figura que sostenía algo brillante en las manos. El testigo que vio aquella figura junto al río era un pescador llamado Mateo. Dijo que, a primera vista, pensó que era un hombre alto con un sombrero ancho, quieto, mirando hacia el agua. Pero cuando se acercó lo suficiente para saludarlo, se dio cuenta de que lo que el desconocido sostenía no eran redes ni cañas de pescar, sino algo que goteaba. Así que Mateo retrocedió unos pasos, intentando enfocar mejor, y fue entonces cuando sintió que el aire alrededor se volvió más frío, como si el amanecer hubiera desaparecido de golpe. Pero lo que lo dejó paralizado fue que esas cosas brillantes que el hombre sostenía eran 5 pequeños orbes húmedos, como canicas de cristal, del tamaño exacto de ojos humanos. Mateo dijo que quería gritar, así que giró para correr al pueblo, pero sus piernas no respondían. Sentía que algo invisible le sujetaba los tobillos, obligándolo a mirar. Poco después, un segundo testigo, la hija del panadero, afirmó que en la ribera vio a ese mismo hombre inclinándose, dejando caer algo en el agua. Pero al momento en que los objetos tocaron la corriente, el río comenzó a tornarse oscuro, como si tinta negra se esparciera bajo la superficie. Así que ella gritó y llamó a su padre, pero cuando éste salió, ya no había nadie allí, ni la figura, ni los ojos, ni el agua oscura. La policía trató de interrogar a Clara y Esteban en el hospital. Pero aunque podían escuchar, no hablaban. Sus bocas se movían como si intentaran pronunciar palabras, así que el médico se acercó para leer sus labios, y lo que vio lo dejó helado. Repetían una y otra vez: no era un hombre. Esa frase se repitió en la cabeza del médico toda la noche. Lo inquietante es que, según él, a medianoche alguien golpeó la ventana de su consultorio 3 veces. Y cuando miró, vio un reflejo en el vidrio que no era el suyo. El médico, un hombre serio llamado Lorenzo Ibáñez, juró que no creyó en fantasmas hasta esa noche. Contó que, al sentir los 3 golpes en el vidrio, giró instintivamente la cabeza hacia la calle, pero lo que vio no tenía sentido. En el reflejo del cristal aparecía una silueta detrás de él, dentro del consultorio. Así que, sin volverse, trató de razonar que podía ser una alucinación, un juego de sombras. Pero el reflejo sonreía, y esa sonrisa no coincidía con la suya. Era amplia, casi grotesca, con una hilera de dientes demasiado largos. Así que Lorenzo se obligó a mirar de reojo hacia la pared tras él, y lo encontró vacío. El reflejo, sin embargo, seguía ahí, observándolo. Decidió cerrar las cortinas y alejarse, pero antes de hacerlo, notó algo inquietante. Sobre la mesa donde horas antes había examinado a Clara y Esteban, había pequeñas gotas de agua, formando los mismos símbolos que se encontraron en las paredes de su casa. Así que se inclinó para mirarlos mejor, y juró que el agua no estaba quieta, sino que se movía como si algo invisible respirara debajo. Aquella noche no durmió. A la mañana siguiente fue al hospital para continuar con el tratamiento de la familia. Pero al llegar, la habitación estaba vacía. Ni los padres ni los 3 hijos estaban en sus camas, y no había rastro de lucha o fuga.
Así que preguntó a las enfermeras, pero ellas juraban que jamás había existido una familia con esas características internada allí. Mateo, el pescador, al enterarse de esto, dijo que el río amaneció distinto, más ancho, más lento, y que en la superficie flotaban burbujas que parecían contener algo dentro, como si fueran ojos mirándolo desde abajo. Pero lo más perturbador fue que, al romperse una de esas burbujas contra la orilla, un susurro se filtró en el aire, un susurro que repetía su nombre. Esa fue la última vez que Mateo salió a pescar. Durante semanas, el pueblo entero se sumió en un silencio incómodo. Nadie quería hablar de la familia desaparecida, pero todos parecían sentir que algo seguía ahí, observando desde algún lugar que no podían ver. Así que comenzaron a cerrar las ventanas antes de que oscureciera y a evitar pasar cerca del río, como si de pronto se hubiera convertido en un lugar prohibido. El padre Anselmo, el único sacerdote de la zona, decidió investigar por su cuenta. Dijo que la descripción de los símbolos coincidía con marcas de un antiguo rito costero, uno que, según los registros coloniales, servía para invitar a entidades marinas a entrar en el mundo de los vivos. Pero lo extraño era que estos rituales nunca incluían violencia directa contra humanos, hasta ahora. Así que, intrigado, se dirigió a la orilla para buscar más pistas. Pero al llegar, notó que las huellas en la arena no eran humanas. Eran demasiado largas, como si cada pie tuviera más de 6 dedos, y se alternaban con marcas profundas, como garras arrastradas. Así que siguió el rastro hasta una zona de manglares y, según contó después, allí escuchó el llanto de un niño. Pensó que quizá uno de los hijos de Clara y Esteban había logrado escapar. Pero al internarse entre las raíces y el barro, el llanto se convirtió en risa. Una risa hueca, repetitiva, como un eco distorsionado. Así que el padre retrocedió, pero entonces lo vio, algo entre las sombras del manglar lo miraba, y esa mirada no provenía de 2 ojos, sino de muchos. Corrió de vuelta al pueblo, sudando y sin aliento, repitiendo que ya no pertenecen aquí, ya no pertenecen aquí. Pero lo más inquietante es que, esa misma noche, los que vivían cerca del río escucharon golpes en sus ventanas, 3, siempre 3. Y algunos dijeron que, al asomarse, vieron su propio reflejo sonriendo, aunque ellos no sonreían. Los golpes en las ventanas se hicieron más frecuentes. Primero fueron solo unas pocas casas cercanas al río, pero pronto todo el pueblo comenzó a escucharlos, siempre en la madrugada, siempre en grupos de 3. Así que algunos decidieron no mirar, convencidos de que ignorarlo era la única forma de estar a salvo. Pero no todos resistieron la curiosidad. Una anciana llamada Tomasa confesó que una noche no pudo contenerse y apartó la cortina. Lo que vio la dejó sin voz, en el vidrio estaba su propio reflejo, pero sin ojos, con un hilo de agua resbalando por las cuencas vacías. Así que gritó, y el reflejo imitó el gesto, solo que su boca se abrió demasiado, como si no tuviera huesos que la limitaran. A la mañana siguiente, Tomasa fue hallada en su cama, viva pero con el mismo destino que la familia, sin ojos, sin sangre y con una sonrisa congelada. El padre Anselmo intentó bendecir la casa, pero notó que en las paredes, bajo la pintura, los símbolos seguían apareciendo como si la humedad los dibujara desde adentro. Así que decidió sellar todas las ventanas con cruces y agua bendita. Pero aquella noche, incluso con todo cerrado, los golpes sonaron de nuevo. Esta vez no venían de afuera, sino desde dentro de las casas. Así que el miedo se volvió insoportable y varias familias huyeron del pueblo, dejando sus pertenencias atrás. Los pocos que quedaron comenzaron a notar otro detalle: el río se movía contra la corriente, como si algo lo empujara desde el mar hacia el interior. Pero lo que más inquietaba eran las figuras que algunos afirmaban ver sumergidas bajo el agua, quietas, observando, con destellos pálidos en donde deberían estar los ojos. Y una madrugada, el campanario de la iglesia sonó por sí solo. Nadie se atrevió a salir, excepto un niño que nunca regresó. El niño se llamaba Julián, tenía apenas 8 años. Su madre dijo que lo vio levantarse en mitad de la noche, caminar directo a la puerta y abrirla como si alguien lo estuviera esperando afuera. Pero en la calle no había nadie, solo la niebla espesa que venía del río. Así que lo siguió unos pasos, llamándolo en voz baja para no despertar a los demás. Pero Julián no respondía. Caminaba despacio, con la cabeza levemente inclinada hacia un lado,
como si escuchara algo que solo él podía oír. Así que su madre corrió para alcanzarlo, pero en el instante en que lo tocó por el hombro, el niño se giró. No tenía ojos y sonreía. El grito de la mujer despertó a todo el vecindario. Varios salieron con lámparas y antorchas, pero no encontraron a Julián. Solo vieron huellas pequeñas en la tierra húmeda que se dirigían hacia el río, acompañadas de un rastro de gotas brillantes. Así que siguieron el camino, intentando no mirar directamente al agua. Pero cuando llegaron a la orilla, las huellas desaparecieron. En su lugar, había marcas extrañas en el lodo, como si manos enormes y delgadas hubieran arrastrado algo hacia adentro. El padre Anselmo llegó poco después, y al ver las marcas, palideció. Reconoció el patrón, era idéntico al que había visto en los antiguos textos coloniales sobre los reclamadores, seres que recogían ofrendas humanas y las llevaban a un lugar debajo de las corrientes. Esa noche, todos los perros del pueblo comenzaron a ladrar hacia el río. Luego, uno por uno, se callaron, como si algo hubiera pasado entre ellos. Así que algunos vecinos encendieron velas y rezaron, mientras otros empacaban para marcharse. Pero al amanecer, la niebla no se disipó. Cubría todo, incluso las casas, y desde su interior se escuchaban pasos que sonaban mojados, como si alguien caminara descalzo por agua poco profunda. Y entonces, 3 golpes sonaron en cada puerta del pueblo, todos al mismo tiempo. Los 3 golpes resonaron como si vinieran de dentro de las paredes. Nadie se atrevió a abrir, pero las cerraduras comenzaron a girar solas, como si manos invisibles las manipularan desde fuera. Así que algunos empujaron muebles contra las puertas, intentando resistir. Pero pronto se dieron cuenta de que el verdadero peligro no estaba en la entrada principal. Desde las ventanas comenzó a filtrarse un hilo de agua, primero claro, luego turbio, hasta formar charcos que avanzaban por el suelo como si tuvieran voluntad propia. Así que los más valientes intentaron taparlas con telas y madera, pero el agua las empapaba y seguía avanzando, dibujando en el suelo los mismos símbolos que todos habían aprendido a temer. Fue entonces cuando los reflejos comenzaron a aparecer. No importaba si había espejos o no, cualquier superficie lisa mostraba una imagen distorsionada de quien la mirara. Pero en esos reflejos, los ojos siempre faltaban. Así que el padre Anselmo comenzó a romper vidrios y cubrir superficies, aunque sabía que era inútil. Pero la situación se volvió insoportable cuando escucharon voces. No eran gritos ni lamentos, sino susurros húmedos que se metían en la cabeza y repetían frases que nadie quería entender. Algunos decían escuchar su propio nombre, otros, oraciones en un idioma que parecía burbujear. Así que la mitad de los que quedaban huyeron esa misma noche hacia las montañas, dejando atrás todo. Cuando el amanecer llegó, el pueblo estaba casi vacío. Pero los que se habían refugiado en casas más alejadas contaron que, al mirar hacia el río, vieron figuras alineadas en la orilla, todas con las manos extendidas, sosteniendo algo brillante que parecía flotar. No se movían, salvo por la sonrisa idéntica que compartían. Y algunos aseguraron reconocer entre ellos a la familia de Clara y Esteban. Las figuras permanecieron inmóviles por horas, como si estuvieran esperando una señal. Pero cuando el sol comenzó a ocultarse, una niebla espesa descendió del río y las tragó por completo. Así que los que miraban desde la distancia pensaron que desaparecerían, que tal vez todo acabaría allí. Pero de entre la bruma surgieron más siluetas. Ya no eran 5, ni 10. Eran decenas, tal vez cientos, todas con los mismos ojos vacíos y esa sonrisa que parecía tallada en la piel. Así que los observadores corrieron a cerrar puertas y ventanas, aunque sabían que eso nunca los había detenido antes. Esa noche, el pueblo entero se llenó del sonido de golpes. No eran 3 esta vez, eran interminables, constantes, como si todas las paredes fueran martilladas desde todos los ángulos. Y entre cada golpe, se escuchaba un murmullo en creciente, como una oración repetida al unísono desde debajo del agua. Al amanecer, un viajero que pasaba por la zona encontró el pueblo vacío. Las casas estaban abiertas, las pertenencias intactas, el café todavía tibio en algunas mesas, pero ni un solo habitante. Ni huellas, ni señales de lucha. Solo un olor salino en el aire, como si el mar se hubiera tragado todo.
El viajero declaró haber visto símbolos húmedos en cada pared, idénticos a los que describió la policía en 1934, y juró que el río estaba más ancho que nunca, con burbujas que subían a la superficie para luego explotar con un susurro. El caso quedó archivado como desaparición masiva sin causa aparente. Pero algunos ancianos dicen que, si caminas por la ribera en noche sin luna, verás tu reflejo en el agua, y que a veces, ese reflejo no imita tus movimientos. Nadie sabe a dónde fue la familia de Clara y Esteban. Nadie sabe a dónde fue todo el pueblo. Lo único seguro es que el río sigue ahí, esperando.